Con o sin republicanos, los demócratas intentan acelerar los cheques de $1.400 tras superar el bloqueo en el Senado. El líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, dijo a los legisladores que estuvieran preparados para votar tan pronto como la semana próxima. Presentarán además otro proyecto para elevar el salario mínimo federal a $15 la hora. Los demócratas del Senado se están preparando para impulsar rápidamente el paquete de ayuda por el COVID-19 anunciado por el presidente Joe Biden de $1,9 billones, con o sin el acuerdo de los republicanos. Dicho proyecto incluye, entre otras medidas, fondos para la distribución de las vacunas, un cheque de $1.400 y un incremento del salario mínimo federal de $15 la hora. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, advirtió a los senadores que estuvieran preparados para votar tan pronto como la próxima semana un proyecto de ley presupuestario que sentaría las bases para una rápida aprobación del plan de ayuda de Biden. El trabajo debe avanzar, preferiblemente con nuestros colegas republicanos, pero se hará sin ellos si es necesario, dijo Schumer luego de una reunión privada de senadores demócratas. El tiempo es esencial para abordar esta crisis. Estamos considerando todas las opciones sobre la mesa, agregó. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, aceptó este lunes buscar un acuerdo con los demócratas para establecer reglas de organización en el Congreso que permitan desbloquear el trabajo legislativo. La decisión llegó luego de 5 días de bloqueo por parte del Partido Republicano que pusieron en riesgo las primeras medidas de Biden. Asimismo, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, quien preside la Comisión de Presupuestos, dijo el martes que presentará una ley para aumentar de manera gradual el salario mínimo federal a $15 por hora de aquí a 5 años. El aumento del salario es una prioridad demócrata desde hace tiempo, que busca duplicar el salario actual de $7,5 por hora establecido la última vez que el partido estuvo en control del Congreso durante la administración de Barack Obama. Sus defensores afirman que dicho aumento sacaría de la pobreza a millones de trabajadores a tiempo completo. En el país más rico de la historia del mundo, si trabajas 40 horas a la semana, no deberías vivir en la pobreza, dijo Sanders. El salario mínimo debe ser un salario digno que permita a la gente vivir con dignidad. Es inaceptable que el Congreso no haya aprobado un aumento del salario mínimo desde 2007, hace 14 años, agregó. Si los republicanos no están dispuestos a subir a bordo, está bien. No vamos a esperar. Vamos a avanzar pronto y de forma agresiva, advirtió. Este anuncio ocurre mientras la Casa Blanca sigue reuniéndose en privado con legisladores republicanos y demócratas con la esperanza de alcanzar un acuerdo bipartidista. El grupo, formado por más de 50 congresistas de ambos partidos, llamado Problem Solvers Caucus de solucionadores de problemas, realizó una reunión productiva y una conversación constructiva, según un comunicado del demócrata Josh Gottheimer y republicano Tom Reed, que prosiguen en el grupo. Senadores de ambos partidos dijeron antes que quieren que los cheques directos de $1.400 se destinen a quienes más lo necesitan. También quieren un recuento de los fondos que queden de los paquetes de ayuda aprobados anteriormente en abril y diciembre de 2020. Biden afirmó una orden ejecutiva la semana pasada en la que pide al Departamento de Trabajo que elabore recomendaciones para proporcionar el salario mínimo de $15 a los trabajadores federales. Los líderes del Partido Republicano criticaron la medida, asegurando que acabará con puestos de trabajo y afirmaron que sería devastadora para las familias trabajadoras. La legislación para aumentar el salario mínimo se enfrenta a la oposición de los republicanos y será difícil de ser aprobada en el Senado, que está dividido en partes iguales, ya que necesitaría el apoyo de los 50 demócratas y 10 republicanos para superar un filibuster en inglés.
Se trata de un mecanismo del Congreso que establece que gran parte de las principales normas deben aprobarse con una mayoría de al menos 60 senadores, lo que permite al partido minoritario bloquearlas. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de 2019, el aumento del salario mínimo federal aumentaría en 2025 los ingresos de 17 millones de trabajadores que de otro modo ganarían menos. Aumentaría posiblemente los salarios de unos 10 millones más y elevaría a unos 1,3 millones de personas por encima del umbral de la pobreza, pero según el análisis, otros 1,3 millones de trabajadores se quedarían sin empleo. El primer voto sobre el juicio político a Donald Trump en el Senado revela la falta del apoyo necesario para condenarlo. Solo 5 republicanos defendieron la constitucionalidad del juicio al expresidente, un indicador de que será muy difícil para los demócratas conseguir los 17 votos extra para prohibirle que ostente un cargo público en el futuro. Los republicanos en el Senado votaron este martes a favor de una medida que declara inconstitucional el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump, alegando que no puede ser juzgado para ser destituido porque ya no está en el cargo. La moción, presentada por el senador Ron Paul, republicano por Kentucky, fue derrotada por una votación de 55-45, lo que demuestra que los demócratas tienen un camino cuesta arriba para asegurar los 67 votos necesarios para una condena a Trump. Entre los que votaron a favor de la moción de Paul se encontraba el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien dijo que está indeciso sobre si condenar a Trump y que trabajó en el calendario de juicios con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. McConnell, cuando todavía era el líder de la mayoría, rechazó los esfuerzos de los demócratas por realizar el juicio mientras Trump aún estaba en el cargo. Los senadores prestaron juramento para el segundo juicio político de Trump el martes temprano, un día después de que los fiscales demócratas de la Cámara Baja entregaran al Senado el artículo de juicio político contra Trump por incitar a la insurrección en los disturbios del Capitolio a principios de este mes. Los senadores recibieron el juramento del senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont y presidente pro tempore del Senado. Jura solemnemente que en todo lo relacionado con el juicio de Donald John Trump, expresidente de Estados Unidos, ahora pendiente, hará justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes. Entonces Dios le ayude, declaró Leahy a los senadores reunidos. Leahy preside el juicio en lugar del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, porque Trump es ahora un expresidente. El estatus de ex de Trump ha llevado a varios republicanos a argumentar que no puede ser sometido a un juicio político porque la Constitución dice que el juicio en los casos de impeachment o lucro en Estados Unidos. Un defensor de ese punto de vista, el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, habló con los republicanos del Senado en un almuerzo antes de la juramentación el martes. Turley, quien testificó contra el primer juicio político de Trump en la Cámara Baja, ha dicho que también está en contra del segundo juicio político, diciendo que está en contradicción con el lenguaje de la Constitución porque el juicio se lleva a cabo cuando Trump ya no está en el cargo. Tienen que tomar una decisión difícil, dijo Turley a los periodistas después del almuerzo. Mientras tanto, Paul presionó para que se votara el tema de constitucionalidad en el Senado el martes. Los ciudadanos privados no son acusados en un impeachment. El juicio político es por destitución del cargo y el acusado aquí ya dejó el cargo, dijo. Este juicio político no es más que un ejercicio partidista diseñado para dividir aún más al país, agregó Paul. Los demócratas afirman querer unificar el país, pero llevar a juicio político a un expresidente, un ciudadano privado, es la antítesis de la unidad. Paul celebró el fuerte apoyo de sus compañeros republicanos. 45 senadores coincidieron en que esta farsa de juicio es inconstitucional. Eso es más de lo que se necesitará para absolver y eventualmente terminar con este proceso de destitución partidista. Este juicio está muerto al llegar al Senado, tuiteó después de votar.
Pero el senador Rod Portman, republicano por Ohio, afirmó más tarde que su voto solo significaba que estaba a favor de debatir el tema de la constitucionalidad y que el voto no significa necesariamente que no votará para condenar al final del juicio. Es un tema totalmente diferente en lo que a mí me respecta, dijo Portman. Solo 5 de los 50 senadores republicanos votaron en contra de la moción de Paul. Fueron Vince Hayes por Nebraska, Susan Collins por Maine, Mitt Romney por Utah, Lisa Murkowski por Alaska y Pat Toomey por Pensilvania. En mi opinión, el texto y el contexto de la Constitución, el significado del término juicio político para los fundadores y los precedentes más relevantes indican que es constitucionalmente permisible que el Senado considere el juicio político del presidente Trump, dijo Toomey en una declaración posterior. Los demócratas mantienen que tienen un precedente de su lado. Si bien ningún expresidente ha sido juzgado por el Senado después de dejar el cargo, el secretario de Guerra William Belknap fue juzgado en el Senado de 1876 después de que ya había renunciado. Y los expertos legales como el profesor de Derecho de Harvard, Lawrence Tripp, y el profesor de Derecho de la Universidad de Texas, Steve Vladeck, enfatizan que el juicio es constitucional porque una de las consideraciones que debe hacer el Senado es si se le prohibirá a Trump ostentar un cargo en el gobierno federal. Los demócratas señalan que Trump fue acusado por la Cámara Baja mientras aún estaba en el cargo, y mantener un juicio es necesario para responsabilizar